y de saber de que nuestro Dios es soberano. Y cómo esa gran verdad debe de afectar nuestra vida diaria y cómo eso debe de impactar cómo vivimos nuestras vidas. Por lo cual vamos a hablar de qué impacto tiene la soberanía de Dios en nuestras vidas. Cómo nos afecta el someternos a esta gran y bella verdad, que Él está en control, que Él es soberano. Pero quisiera hacer algunas aclaraciones desde el mero principio para asegurar que estemos todos en la misma página, ¿no? Porque yo asumo que cuando yo digo la soberanía de Dios, todos entienden lo que eso significa. Pero me he dado cuenta que a veces algunos tienen cierta duda de qué es exactamente lo que eso significa. Entonces, déme dar una sencilla definición de lo que significa la soberanía de Dios. Y es de esta manera, bien sencillo. Dios gobierna, dirige y controla absolutamente toda su creación y sus circunstancias. ¿Oíste lo que acabo de decir? Dios gobierna, dirige y controla absolutamente toda su creación y sus circunstancias. Él está siempre en control. Bien sencillo. Pero también hay otra palabra que voy a estar mencionando durante el estudio que quiero que también podemos entender lo que está relacionado con la soberanía de Dios y es la providencia de Dios. La providencia de Dios. Lo que Fabio compartió acerca de ese accidente y cómo el Señor le cuidó, ahí vemos la providencia de Dios. Una manera de ponerlo, de entenderlo de esta manera. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es cuando la soberanía de Dios toca nuestra vida. En una manera bien sencilla. La providencia de Dios es cuando la soberanía de Dios toca nuestra vida. Y esa es la providencia de Dios. Yo me recuerdo cuando fui a Cuba hace poco con mis dos hijos, con Ezequiel y Caleb, con los dos mayores, y pudimos tener ese privilegio de tener ir a un viaje misionero juntos y llevarlos conmigo. Y fuimos con el buen pastor, con el pastor Gonzalo, y la verdad es de que el pastor Gonzalo, yo y otros estábamos un poquito nerviosos, porque no sabíamos qué esperar, ¿no? Estábamos un paquete, incluso solo eran todos jóvenes que llevábamos con nosotros. Y llevábamos en cada bolsa una cantidad de medicina, era bastante. Entonces nosotros estábamos pensando, tal vez nos van a dar problemas con toda la medicina y con todo lo que nosotros tenemos. Pero lo interesante es de ver cómo Dios obró. Porque al llegar había una señora que nosotros no conocíamos y ella no nos conocía a nosotros. Y ella simplemente nos agarró y nos llevó por todo el proceso. Y así todo, así de rápido. Aunque había un momento en que estábamos como, ¿quién es esta persona? ¿Y por qué nos pone aquí a un lado? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Y de ahí el pastor Gonzalo se alegró tanto que le dijo, Señor, ¿podemos darle una propina? Y entonces la señora dijo así, no, yo no puedo recibir propina, pero el simple hecho de que ustedes están aquí es una bendición para nosotros en Cuba. Esa es la providencia de Dios. Y es cuando la soberanía de Dios toca nuestra vida. La verdad es de que es tan importante que nosotros entendamos quién es nuestro Dios. Y que Él es soberano y cómo eso debe de impactar nuestra vida diaria. Pero al pensar en este estudio, yo me quedé pensando acerca de cuánto del estrés, cuánto del enojo, cuánto de la amargura, resentimiento que experimentamos a diario es porque no estamos confiando, descansando, y no estamos parados firmemente sobre esa gran verdad de que Dios es soberano. Las cosas simplemente no están yendo bien. Teníamos todo planeado y las cosas simplemente salieron de otra manera. Y en vez de decir, bueno, el Señor está en control, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí? No. Nos frustramos, nos enojamos, nos estresamos. Porque nosotros nos olvidamos
quién es nuestro Dios. Que Él es soberano y que Él está en control. El hecho de que Dios es soberano debe de impactar nuestra vida diaria. Y lo que quisiera hacer hoy es de que quisiera estudiar este tema, pero enfocarme en el libro de Proverbios y sacar varias verdades del libro de Proverbios que nos habla sobre la soberanía de Dios. Ahora nosotros pudiéramos ir por el libro de Génesis, podemos ir de Génesis a Apocalipsis y cada libro de la Biblia pudiéramos sacar varias verdades acerca de la soberanía de Dios y quién es nuestro Dios y que Él es soberano y pudiéramos sacar varias verdades. Pero hoy simplemente nos vamos a enfocar solo en el libro de Proverbios y solo agarrar algunas de esas verdades. Pero en la introducción voy a mencionar algunos otros versículos fuera del libro de Proverbios, solo para darnos un poquito de contexto. Entonces, solo para que puedan tener una idea para dónde vamos, ¿no? Si tenemos tiempo, cubrimos todos los versículos de Proverbios que voy a cubrir. Si no tenemos tiempo, me pueden preguntar después y yo les menciono los versículos, ¿no? Pero vamos a tomar nuestro tiempo y disfrutar este tiempo juntos, ¿no? Entonces, para iniciar, mira lo que dice en el mero principio del libro de Proverbios, en el versículo 1 del capítulo 1. Inicia diciendo, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Podemos ver aquí que menciona a Salomón. Y Salomón fue el tercer rey de Israel y reinó sobre el Reino Unido durante 40 años. Incluso los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios se conocen como la sección didáctica. Incluso esos primeros 9 capítulos fueron escritos por Salomón. Y él compiló varios de los otros proverbios, aunque hay varios otros proverbios en el libro de Proverbios que fueron escritos por él, pero hay otros en el libro de Proverbios que fueron escritos por otros antes de él, y él simplemente lo unió todo en el libro que nosotros conocemos como los Proverbios. Pero como hijo de David, asumió el trono y Dios le concedió su petición. ¿Y cuál era esa petición? ¿Cuál era la petición? Ustedes conocen la historia, ¿no? ¿Cuál era esa petición que como joven Salomón tenía y que Dios le concedió, que está en 1 Reyes 3, 9 a 12? Sabiduría. Y Dios le concedió esa sabiduría. Incluso Salomón se consideró como el hombre más sabio que jamás haya existido. Y eso lo vemos declarado de esa manera en 1 Reyes 4, 29 a 34. Incluso en 1 Reyes 4, 32 dice que Salomón compuso unos 3,000 proverbios y escribió 1,005 canciones. Bastante. Y muchos de sus dichos de sabiduría fueron compilados en el libro de Proverbios. Pero hay un pero, un gran pero. Y aquí viene. Tristemente, Salomón fracasó en vivir la verdad que le fue revelada por el Señor, porque su corazón se apartó de Dios después de escribir estos sabios dichos en el libro de Proverbios. Y nota lo que dice, 1 Reyes 11, capítulo 11, versículo 3 a 4. Nota lo que dice. Dice así. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo, ahora nota, en su juventud vivió firmemente en el Señor. Pero ya de viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor, su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. Pero ahora nota,
Dice claramente el texto que sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Y él escribió en el Proverbio 4:23. ¿Qué fue lo que él dijo? 4:23. Que es uno que debemos de saber de memoria también. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Lo dice en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Él se olvidó, se descuidó de su corazón. Así como lo dice el texto de Reyes, por lo cual tú y yo debemos de tener cuidado. Y no pensar de que, hey, yo he vivido siempre buscando del Señor y ya yo tengo 70 años, 75 años y estoy fuerte en el Señor. No, tenga mucho cuidado. Guarda tu corazón en todo momento. Pero ahora, el libro de Proverbios es una colección de observaciones sabias y percepciones penetrantes que están diseñadas para llevar al creyente a una vida hábil, o como lo dice en inglés, skillful, una vida skillful en las cosas del Señor. Al registrar Salomón estos profundos dichos, él discernió sabiamente que Dios obra en el corazón de todos los hombres en las diversas circunstancias de la vida. Incluso, por eso hay en los proverbios, muchos de los proverbios, un énfasis especial en la soberanía de Dios sobre las decisiones y direcciones de la vida de cada persona. Nota lo que voy a decir ahora. Hay fuertes declaraciones en el libro de Proverbios que afirma que la voluntad soberana de Dios inevitablemente prevalece sobre la voluntad del hombre. Y voy a explicar eso un poquito más. Porque Salomón enseñó enfáticamente la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias. Él siempre está en control. Esto se conoce como la doctrina de la divina providencia, la verdad de que Dios gobierna activamente todos los eventos y circunstancias, controlándolos y usándolos para su gloria, porque Él siempre está en control. Él hace que todas las cosas cooperan para bien, a fin de cumplir su propósito y plan eterno. Pero ahora quiero hacer algo. Quiero que cada uno de ustedes, ahí donde están, que se ponga de pie. Pónganse de pie. Ahora lo que yo quiero que ustedes hagan, que levanten sus manos. Muévelo. Cada uno de ustedes lo puede hacer, ¿no? No hay nadie aquí que no lo pueda hacer, ¿no? Bueno, pero... Ok, ya se pueden sentar, gracias. ¿Por qué le hice hacer eso? Porque yo quiero que ustedes piensen en esto. Hay una señora que yo le quiero animar que ustedes investiguen. Incluso pueden ver una película de ella. Es que se llama Joni Tada. No sé si ustedes han escuchado de ella. Joni Tada. Incluso hay una película que yo creo que se hizo en el 1989. Es una película vieja acerca de ella, la historia de ella. Ella es un déjeme tratar primero, no me lo corrí, voy a ver si pero lo tuve que escribir para asegurar que lo puedo pronunciar bien, ¿no? Cuadruplégica, gracias. Cuadruplégica, gracias. Cuadruplégica. ¿Sabe lo que eso significa? En otras palabras, significa que de aquí para abajo no puede mover nada. Y encima de eso, todos los días ella vive con dolor. Con dolor.
todos los días con dolor. Pero lo interesante es de ver cómo Dios ha obrado en la vida de ella. Porque ella es un gran escritor. ¿Oíste? Escritor. No puede usar las manos, no puede mover las manos como nosotros, moverlo, caminar como nosotros, y es gran conferencista. Encima de eso, ella tiene un ministerio que ayuda a varios de necesidades, así como ella, y ministra y comparte el evangelio. Y ella, en varios de sus libros, ella habla mucho sobre la soberanía de Dios. ¿Estás oyendo? Su circunstancia, su situación y en constante dolor. Incluso en una de esas ocasiones tenía una persona que estaba ahí para cuidarla y corrígeme, mi amor, si me estoy recordando bien. Y ella necesitaba ayuda para usar el baño. ¿Era así? Sí, lo que pasa es que ella duerme, siempre hay una persona que la cuida las 24 horas Sí. y duerme como un bebé, pues tiene un monitor y la otra señora que la cuida duerme en otro cuarto, pero esa noche la señora, no sé qué pasó con el monitor, que se quedó el monitor apagado y ella se despertó en la madrugada porque necesitaba ayuda. Ella necesitaba ayuda y ella empezó a gritar y no le escuchaban. Y lo que ella empezó a hacer es a citar la palabra de Dios, gritando, pero gritando la palabra de Dios. Y esta es una mujer, cuando tú lo escuchas, sales ministrado. ¿Y saben lo que ella dijo en uno de sus libros? Es cuando hablando de cómo obra Dios, ella dijo estas palabras. Ella dijo, Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. Déjeme decirle, la soberanía de Dios y saber quién es nuestro Dios, que Él es soberano, debe impactar cómo tú y yo vivimos nuestra vida. Si no, no hemos entendido. No ha penetrado nuestro corazón. Y vemos varios ejemplos en la Biblia y podemos ver una de ellas y vamos a ver Génesis 50. Génesis capítulo 50, conocemos la historia de José. Génesis 50, versículos 20 y 21. Y yo lo voy a leer con la Nueva Traducción Viviente. Y nota lo que dice en Génesis capítulo 50, versículos 20 a 21. Dice así: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes, hablando a sus hermanos. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Wow. Sus hermanos, que primero estaban pensando matarlo, pero después decidieron venderlo a la esclavitud. Y aquí vemos cómo responde. ¿Pero por qué responde así? Porque él sabía muy bien que Dios es soberano. Mira lo que él dijo. Pero Dios dispuso todo para bien. Incluso es interesante también porque esa palabra, aunque estoy en la Nueva Traducción Viviente, pero sea en la Reina Valera o en el Nueva Biblia de las Américas, simplemente esa palabra dispuso, o como cuando habla de Dios y la parte que dice propusieron, hablando de los hermanos, esa palabra hebrea es la misma palabra hebrea, la que se usó para referirse a lo que sus hermanos tenían intención de hacer y
la misma palabra hebrea es refiriéndose a Dios en la misma circunstancia. Dios está en control. Aquí podemos ver no solo la soberanía de Dios, sino también cómo nos afecta entender esta gran verdad de la soberanía de Dios. Aquí se puede ver el fruto de alguien que descansa, depende y confía en la soberanía de Dios. José no se llenó de amargura. No se llenó de amargura ni respondió con enojo contra sus hermanos, porque estaba firmemente parado y confiado en la absoluta soberanía de Dios. Déjeme decirle, cuando dependes, confías y descansas en la soberanía de Dios, tu actitud lo refleja. ¿Oíste lo que acabo de decir? Si tú estás confiando, estás descansando en la soberanía de Dios, tu actitud lo refleja. Es como, llegando al tema de enojo, es como decir, tú vienes, ¿no? Y a tu esposo o tu esposa, y tú le preguntas, ¿estás enojado, amor? Y tu esposo o tu esposa dice, no, yo no estoy enojado. Bueno, hay una contradicción, ¿no? Bueno, déjeme decirle, yo confío en la soberanía de Dios, pero estás lleno de enojo. Estás estresado. Hay una contradicción. Tu palabra dice una cosa, tu boca dice una cosa, tú piensas una cosa, pero estás viviendo otra. Entonces tenemos que poner atención y descansar verdaderamente en esa gran verdad. Yo lo he experimentado varias veces, a donde hay momentos en que inicio con ese estrés, con ese enojo, pero de ahí me recuerdo y reacciono. Dice, no, Señor, y de ahí mi actitud cambia. ¿Por qué? Porque me enfoco en esa gran verdad de quién Él es. Y descanso en Él y digo, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú quieres obrar aquí en mí? José pudo responder con ternura y bondad y reconfortar a sus hermanos porque estaba firmemente parado y confiado en la poderosa y absoluta soberanía de Dios. Porque eso afecta cómo tú y yo respondemos. El Salmo 139, 16. Y este fue uno de los pasajes que estuve enseñando también unos miércoles pasados. El Salmo 139, 16 dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. La soberanía de Dios nos debe dar consuelo en las diferentes circunstancias de nuestras vidas. Y saber, ¿sabes qué? Yo estoy aquí porque Dios es soberano. O esto pasó y es difícil y es doloroso, pero sabe, yo voy a descansar en el Señor. Porque Él está en control y Él está usando todo esto para desarrollar mi carácter, para reflejar más a Cristo Jesús y para cualquier otro propósito que yo no puedo entender o ver, pero Él está en control y Él está obrando. Me gusta lo que dijo Charles Swindoll en relación a este texto y él dijo estas palabras: Dios forma nuestros días para que sean exactamente la clase de días que debemos tener y así convertirnos en la clase de persona que Él quiere que seamos. Es difícil sentirse inseguros cuando comprendemos que Dios tiene un interés constante en nuestras vidas y en cada detalle de nuestra vida. Y puedo tener seguridad. Puedo vivir mi vida con seguridad. Porque mi Padre es soberano, absolutamente
soberano. La soberanía de Dios debe darnos seguridad. El lapso de nuestra vida, como nos enseña el texto, fue escrito por Dios. Dios es el director del drama de nuestra vida. Me gusta como lo dijo el doctor Daniel Akin, que es presidente de uno de los seminarios bautistas. Y él dijo, el Dios soberano que nos hizo es el Dios soberano que planeó nuestras vidas para nosotros. Él planeó nuestros comienzos, nuestros fines y todo lo demás. Él está en control. Qué gran consuelo es saber que Dios es absolutamente soberano sobre cada aspecto de mi vida. Job, y conocemos la historia de Job. Job en 14:5 dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Isaías 46, 9 a 11. Mira lo que dice. Y este es un poderoso texto. Y debe ser uno que debes de leerlo varias veces y meditar en ella. Mira lo que dice Isaías 46, 9 a 11. Dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Déjeme decirle, Dios conoce el futuro perfectamente, no solo porque Él es omnisciente, sino también porque Él es absolutamente soberano. No podemos divorciar la omnisciencia de Dios de su soberanía. Incluso Hechos capítulo 4, versículos 23 a 28 es un ejemplo perfecto de esto. Y voy a leerlo así rápidamente. Y Hechos capítulo 4, versículo 23 a 28, que es un ejemplo de esta gran verdad. Nota lo que dice, empezando en el versículo 23 y terminamos en el versículo 28. Y dice así, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su cuerpo. Y ahora nota el 27 y 28. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, y mira el 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Dios cumple sus propósitos y dirige todo para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, Hechos 4, 23 a 28 es un ejemplo de cómo Dios es el autor del futuro y cómo está dirigiendo todo conforme a sus planes. Incluso, si estuviste escuchando todo lo que he estado diciendo y si estuviste pensando en los versículos que estuvimos leyendo, tienes que sentir un poquito de tensión dentro de ti a la misma vez.
Porque hay preguntas que a veces uno hace cuando empieza a pensar en este tema. Y es importante que tú y yo vivamos en esa tensión y que no tratemos de explicarlo de tal manera que empezamos a meternos en problemas doctrinales. Simplemente vive en la tensión. No trate de eliminar la tensión porque aquí vemos una gran verdad. La responsabilidad del hombre, pero a la misma vez la soberanía de Dios. Y hay un pastor, un autor, un profesor de seminario que ya está en la presencia del Señor. Él dijo algo que considero que ayuda un poquito, no alivia la tensión, porque esa tensión no se puede aliviar, porque nosotros no podemos comprender a Dios, no podemos entender completamente esta verdad. Es lo mismo con la Trinidad. Si tú pasas tiempo pensando sobre la Trinidad, empieza a salir fuego de la cabeza, humo empieza a salir porque no puedes entender completamente. Y él dijo estas palabras que considero que ayudan. Y él dijo, hablando en relación a la soberanía de Dios y la libertad del ser humano. Él dijo esto: la libertad humana nunca puede restringir la soberanía de Dios. De eso se trata la soberanía. Si la soberanía de Dios está restringida por la libertad del hombre, entonces Dios no es soberano. El hombre es soberano. Dios tiene libertad. Él es libre. Yo tengo libertad. Yo soy libre. Dios es más libre que yo. Si mi libertad tropieza con la libertad de Dios, yo pierdo. Su libertad restringe la mía. Mi libertad no restringe la suya. Eso no alivia la tensión completamente, pero ayuda un poquito para entender de que Dios es soberano. Yo no puedo entender cómo funciona todo, pero sé que Él es soberano y está en control completo. Entonces quiero decirlo de esta manera. Al pensar en la soberanía de Dios, nuestro consuelo no viene de tratar de entender lo que solo es entendible en la mente de Dios. De ahí no viene mi consuelo. Sino entender, depender, confiar y descansar en lo que la palabra de Dios claramente enseña, aunque no lo entiendo completamente. Allí está mi consuelo. Y ahí está la gran verdad. Dicho esto, vamos a ver, brevemente, pero vamos a ver algunas verdades en el libro de Proverbios sobre la soberanía de Dios. Y lo hice de una manera a donde lo puedo mencionar de una manera rápida. Los versículos son bien claritos. Entonces no lleva mucha explicación, pero sí quisiera mencionar algunas de ellas. Entonces, Proverbios 16, versículo 1. Mira lo que dice así: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Ahí vemos la responsabilidad del hombre, a la misma vez vemos la soberanía de Dios. ¿Cómo los dos juntos funcionan? No me lo pregunte. Pero yo sí sé que la palabra de Dios claramente lo enseña. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Es esta: Dios dirige los planes, así de sencillo. Dios dirige los planes. En otras palabras, la responsabilidad humana está siempre sometida a la absoluta soberanía de Dios. El hombre tiene la responsabilidad de hacer sus planes, pero Dios es quien da la respuesta final. Dios permanece soberano sobre el proceso de toma de decisiones del hombre. Él es soberano. Solo piense en la crucifixión. Solo piense en todo lo que sucedió. Dios estaba en control y planeó todo. Pero cómo eso funciona con mi libre albedrío, yo no sé.
Entonces, este versículo enseña que la soberanía de Dios prevalece sobre los planes del hombre. Cuando vemos este mundo en cómo va, podemos encontrar consuelo en la soberanía de Dios. Cuando yo miro el gobierno, cuando yo miro todo lo que está sucediendo ahora, yo encuentro consuelo de que Dios es soberano y está en control. Porque ¿sabes qué? Nosotros sabemos cómo termina la historia. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Porque Dios lo está dirigiendo todo a cumplir sus propósitos. Y por esa razón puedo encontrar consuelo en la soberanía de Dios e ir a Proverbios 3:6 y leer Proverbios 3:6 cuando dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas y Él enderecerá tus sendas. Encontramos descanso porque cuando mi mente, mi corazón se somete a Dios y le conoce, Él me guía a vivir en santidad y rectitud. Y Él está en control. A la misma vez, Proverbios 16:9. Proverbios 16:9 dice así. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Con la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. ¿Y cuál es la enseñanza? Esta es la enseñanza. Dios determina, establece los pasos. Así de sencillo. Dios tiene la libertad de reconducir los pasos del hombre según su eterna voluntad. A mí no me toca o no puedo yo comprender cómo todo eso funciona. Pero Dios es soberano. Charles Bridges, en relación a este texto, en uno de sus comentarios en el libro de Proverbios, él dijo estas palabras que considera que ayuda un poquito a entender el texto. Y él dice, el Señor ejerce su propio poder al permitir, anular o promover nuestros actos. El Señor ejerce su propio poder al permitir, anular o promover nuestros actos. Aquí está la soberanía de Dios en acción, presidiendo la voluntad del hombre. A la misma vez, Proverbios 16:33. En Proverbios 16:33 dice así, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. O como lo dice la Nueva Biblia de las Américas, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Esta es, Dios controla las decisiones. Dios controla las decisiones. Dios controló las decisiones en la cruz. Todo eso, Dios lo controló para salvarnos a nosotros. Dios gobierna el universo tanto en su totalidad como en sus partes más pequeñas. Los eventos que parecen ser de casualidad están bajo el control direccional de Dios. Incluso los acontecimientos más pequeños de la vida encajan perfectamente en el panorama más amplio del propósito eterno de Dios. Nada es accidental o por casualidad o por chance para nosotros los creyentes, porque sabemos todo es intencional y con un propósito llevado a cabo con un diseño divino. En pocas palabras, incluso las cosas que pueden parecer de casualidad están de hecho bajo el control de Dios. Bajo el control de Dios. Proverbios 19:21. Proverbios 19:21 dice así: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá.
Wow. Ya con ese encuentro gran consuelo. Porque no te pasa a ti, como a mí, que hay situaciones que suceden que parecen injustas. Que hay cosas que suceden que son dolorosas. Y tú lo miras y dices, ¿y cómo está pasando esto? ¿Cómo se permite hacer esto? Dios está en control. Descanse. Dios está en control. Descanse. Y Él va a obrar conforme a sus propósitos. Y como lo dice Nueva Versión Internacional, dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Lo que Dios ha determinado hacer es irrevocablemente inalterable. Lo voy a decir otra vez. Lo que Dios ha determinado hacer es irrevocablemente inalterable. Independientemente de lo que el hombre desea hacer, la voluntad soberana del Señor permanecerá. Por lo cual podemos ver que parece que el mundo están prosperando. Parece que aquellos están prosperando. Le va bien. Y van avanzando en su maldad. Pero recuerda, Dios es soberano. Dios es soberano. En su soberanía, Dios alterará los planes del hombre cuando entren en conflicto con su voluntad. Bruce Waltke, un escritor de comentarios, específicamente en el libro de Proverbios, él dijo estas palabras en relación a ese texto. Él dijo, en cuanto a los planes del hombre, Dios puede hacerlos exitosos o cancelarlos, o hacer lo contrario de lo que la gente pretendía. Incluso los mejores planes y esfuerzos humanos no puede presentarse ante Él si no lo desea. Satanás pudo hacer lo que hizo con Job. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Dios lo permitió. Y mi esposa siempre dice una frase, dice, y algunos lo han usado también, pastores, y es esta: nada sucede en nuestras vidas sin primeramente pasar por el escritorio del Señor. Porque Él está en control total. ¿Y cómo responder ante esta verdad? Nosotros hacemos nuestros planes en dependencia y confianza en el Señor. ¿Sabes por qué? Yo busco su presencia en oración. Y le digo, Señor, mi deseo es llevar a cabo tu voluntad y voy haciendo los planes. Oro, investigo, muevo para adelante en oración y en dependencia del Señor. Y bueno, el Señor va a guiar. Y si Él es del Señor, el Señor va a obrar. Incluso si es del Señor, no importa quién se opone. Porque nadie que se opone es más poderoso que Dios. Por lo cual, eso me da consuelo. ¿Eso afecta mi manera de tomar decisiones? ¿No a ti? Porque Dios es soberano. Proverbio 20, versículo 24, dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede, pues, el hombre entender su camino? O como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? ¿No hay momentos de que hay cosas que no puedes entender?
como el hombre no puede entender los propósitos de la providencia de Dios que se están desarrollando en su vida, tiene que andar por fe. Tiene que andar por fe. Hay cosas que no entendemos. Tenemos que andar por fe. Cuando tú, y óyeme bien, cuando tú no descansas y confías en la soberanía y providencia de Dios en tu vida, te llenas de enojo, de amargura. Porque, ¿sabes? Las cosas no van como tú quieres que vayan. Las cosas no están viendo de la manera en que tú lo estás planeando. ¿Y qué sucede si no descansas en la soberanía y providencia de Dios? Te llenas de enojo, amargura, resentimiento, y todos en la casa sufren contigo. Por lo cual, descansemos en su soberanía. Hay cosas que suceden en nuestra vida que no sabemos por qué sucedió. Por lo cual tenemos que vivir por fe. ¿Por qué? Porque aunque no entendemos, confiamos completamente en la soberanía de Dios. Aunque la soberanía divina no puede ser captada por mentes finitas, es una verdad bíblica que se debe creer por fe. La última verdad es esta, en Proverbios 21:1. Dice, Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Wow. O como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiera. Me dice, Dios es absolutamente libre para dirigir los corazones humanos, incluso los de los hombres más poderosos de la tierra. Dios puede dirigirlos como Él le place. Si no lo crees, lee la historia del rey Nabucodonosor. ¿Qué pasó con el rey Nabucodonosor? En Daniel capítulo 4. En Daniel capítulo 4. Vamos a leerlo rápidamente. Daniel capítulo 34, 34 a 35 y el 37. Daniel 4, 34 y 35. Dice así, capítulo 4. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo. Wow, Nabucodonosor diciendo esto. Y alabé y glorifiqué. ¿Sabe quién era el Nabucodonosor? ¿Ustedes saben? ¿Se recuerdan? Este era el rey más bueno del mundo, ¿no? Oh, no, lo opuesto. Entonces, y recobré mi razón. ¿Y por qué dice recobré mi razón? Porque el Señor le humilló, le hizo loco. Andaba como una bestia en el campo. Entonces, y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? Y brincamos al 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdades y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Tú y yo podemos descansar en la soberanía de Dios, ¿no es así? Él está en control. Y eso a mí me consuela. Dios canaliza los corazones de todos los hombres para cumplir su propósito eterno. Incluso los corazones de los reyes están sujetos a su voluntad soberana. Las decisiones de un rey son controladas por Dios. Como un agricultor canaliza el agua donde quiere y regula donde fluye,
así hace el Señor con el rey. La palabra de Dios nos ofrece varios ejemplos. Y yo solo mencioné uno, pero podemos ver varios otros en Esdras 7:21, Isaías 10, 6 a 7, Isaías 41, 2 a 4 y Juan 19, 11. Hay varios otros ejemplos que podemos ver. Entonces, la imagen aquí es de un agricultor que canaliza agua hacia su campo para regar sus cultivos. De la misma manera, la mano invisible de Dios dirige los corazones de los hombres para realizar su plan eterno. Hermanos, Dios es el Rey. Él es juez, pero nos concede la capacidad de tomar elecciones responsables. Dios es absolutamente soberano sobre todo en el universo y en nuestra vida. Al creer, a confiar, a descansar, a someternos a la soberanía de Dios, nos debe impulsar a disfrutar y darle gloria a nuestro soberano Dios. Darle gloria a nuestro todopoderoso Dios. Hermanos, yo espero que tú y yo nos recordemos quién es nuestro Dios y cómo eso debe de impactar nuestra vida diaria. Y déjeme terminar con estas preguntas y de ahí vamos a orar. Y quiero que piensen en estas preguntas. ¿De qué forma la realidad de la soberanía de Dios afecta la manera en que tomas decisiones? ¿De qué forma la perspectiva de la soberanía de Dios influye en la manera que oras? ¿De qué forma la realidad de la soberanía de Dios cambia tu manera de responder hacia las personas que te lastiman? ¿De qué forma confiar, descansar y someterse a la soberanía absoluta de Dios cambia tu perspectiva como padre, como madre, como hijo, como hija, como líder, como empleado, como jefe, como vecino? ¿Cómo te impacta la soberanía de Dios? Oremos. Padre Celestial, gracias